Bueno, el Ministerio Público designó a un fiscal exclusivo para investigar los atentados de las bombas registradas en los últimos meses más bien, en Santiago. Esto en medio de la polémica que ha generado también la invocación de la ley antiterrorista. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el abogado Rodrigo Román, quien además también estuvo en el caso, el denominado caso Bombas, fue parte de la defensa de uno de los imputados. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, hablemos un poco de lo que ha sucedido en estos últimos días. Hay un recuento, ya se habla de 198 bombazos, cerca de 9 años en los cuales han ocurrido estos hechos, 81 colectivos aproximadamente que se han adjudicado, algunos hechos, otros no. Pero pasado esta cantidad de tiempo y muchos aún no logran dar con efectivamente si es que hay un grupo, si es que hay una organización, quienes pudiesen estar detrás de estos actos. A su parecer. Tal cual tú lo dices, yo creo que lo primero es importante esos datos que no son precisos. En buena hora estos datos no los da el INE, ¿verdad? Porque si los diera el INE muy probablemente estarían más defectuosos de lo que hoy día están. Se habla que del 2005 a la fecha han habido casi 200 episodios de similares características. Aproximadamente, claro. Y durante lo que va del año 2014 habrían 14 o 15. Se ha metido todo entre un mismo saco, en circunstancias que aparentemente habrían detonado artefactos explosivos y por otro lado habrían artificios también incendiarios, que tienen calificaciones distintas. Como estos últimos automóviles y también en Valparaíso. Como fue, claro, estos automóviles abandonados, como fue supuestamente el caso de la iglesia de Santa Ana y otros, que se diferencia de lo que ocurrió el día 13 de julio, ¿verdad?, en la región metropolitana, en el metro Los Dominicos, que se la daban llamar el último tiempo, donde supuestamente habría explotado un artefacto explosivo. Y digo supuestamente habría explotado un artefacto explosivo porque en tanto no siendo parte, no siendo interviniente, en abogado en ese caso, no tengo acceso a los informes periciales, al sitio del suceso, pero sí hay sospechas, por supuesto, porque de lo que ha pasado del 13 de julio a la fecha, por lo menos lo que yo puedo advertir, es que se instala un relato ya conocido por la sociedad chilena, que es muy similar, si no idéntico, al relato a lo que ocurrió el año 2010. A la sazón era Rodrigo Hinspeter, hoy día es Rodrigo Peñailillo. Pero el patrón común que hay es que la inteligencia policial aparece en una embestida comunicacional a través de este medio y de todos los medios de comunicación en general, generando un clima como que aparentemente en Chile atraviesa un grave problema de seguridad, no solamente de seguridad, sino que de terror. Entonces nos hemos encontrado con que han habido durante los últimos días varios bromistas. Ayer mismo un señor en el metro Tobalaba que reclamaba por el mal servicio del transporte público, amenazó que tenía una bomba, resultó ser mentira. En el metro Bellavista La Florida, en el metro Puente Calicanto, en varios colegios, en iglesias, en parques públicos. Ha habido un despliegue desproporcionado, infundado, porque efectivamente lo que ha ocurrido estos últimos días, yo entiendo, es que la reproducción de este mismo relato, cuyo objetivo lo desconozco, yo creo que sería importante que lo develara el ministro Peñailillo, que lo develara la inteligencia policial. ¿Hasta dónde van con esto, digamos? Pero, abogado, usted habla de un relato, habla de tal vez un miedo infundado, pero las pruebas o estos bombazos están en evidencia y no sé si a su parecer, pero por ejemplo, un bombazo en el metro no es un acto que puede generar temor en la población. Mira, muy probablemente. Ahora, particularmente al episodio del 13 de julio, que yo creo que todos miramos con mucha sospecha, digamos, respecto a la efectividad, a la existencia, a la ocurrencia del hecho, porque conocemos que la policía que ha trabajado en estos casos ha hecho su trabajo generalmente de forma defectuosa. Ha llevado a juicio situaciones similares donde los sitios del suceso han sido manipulados, por ejemplo, donde hay evidencia que está perdida, por ejemplo, con informes periciales falsificados, por ejemplo, con pruebas obtenidas ilícitamente, por citar algunos ejemplos. Entonces, sería, en buen chileno hablando, sería mejor ver para creer qué es lo que ocurrió efectivamente en el vagón. Yo no voy a justificar, por supuesto, la detonación y la explosión, de lo que habría ocurrido en el metro Los Dominicos. A mí no me corresponde juzgarlo. Lo que me corresponde señalar es que este hito del 13 de julio, y hasta donde hemos llegado hoy día 2 de agosto, ha desencadenado una serie de hechos cuyo relato se parece mucho a lo que ocurrió el año 2010. En ese año se hablaba de montaje, cuando por ejemplo se hizo todas las investigaciones y también respecto, por ejemplo, a las pruebas presentadas. ¿Usted cree que hay algo similar acá? No, yo creo que eso es prematuro para aventurarlo, pero sí, cuando te hablo de la similitud en el relato, por ejemplo, el discurso que se articuló el 2010, el mismo de hoy día, cuando fiscal con dedicación exclusiva, siempre lo existió. A la sazón fue Armendáriz, hoy día no fiscal, fue Francisco Jacir, hasta cuando el día 14 de junio del año 2010 se designa al tristemente célebre... ¿Qué había detrás de este discurso? Mira, la verdad que habría que preguntarle a la inteligencia policial, a los poderosos de este país, cuál es el verdadero propósito. Te digo esta similitud que hay, de fiscal con dedicación exclusiva lo mismo,
Asignación de recursos especiales, lo mismo. Ponerle plazo a los policías, lo mismo. Ampliar las facultades para las policías, lo mismo, exactamente lo mismo. Y más encima entonces nos hemos encontrado con un clima enrarecido, por supuesto, en los últimos días, que no sabemos si un anuncio es efectivo o no. En este mismo instante pudieran decir que en CNN hay una bomba y probablemente va a salir todo y va a resultar un anuncio falso. Ahora, usted dice que ha habido un actuar relativamente similar, por lo tanto, quienes han estado a la cabeza, el ministro del Interior, en este caso Rodrigo Peña-Lillo, ¿ha tenido una forma similar a lo que hizo Rodrigo Ginzpeter en su tiempo como ministro del Interior? Habiendo transcurrido recién casi 150 días de la instalación en el poder de este nuevo gobierno, es extraño, la verdad, la conducta del ministro Peña-Lillo, porque yo entiendo que él se ha visto arrastrado por la inteligencia policial, presionado políticamente por los ricos de este país, por los latifundistas, con el propósito de reinstalar o reeditar una versión de ley antiterrorista, y muy probablemente entonces esté en la mano de la inteligencia policial en algunos de los hechos que han ocurrido en los días previos. Lo cierto es que el ministro Peña-Lillo ha actuado de la misma forma que actuó en su momento el ministro Ginzpeter en términos, te lo decía, solicitando la asignación de fiscales exclusivos, asignando recursos especiales, señalándole plazo a los policías, vale decir, en la misma lógica. Y lo que es más complicado aún, para poder desentrañar efectivamente qué es lo que está pasando con esto, es que fíjate que los autores intelectuales de este relato, de este libreto, son los mismos autores intelectuales del caso Bomba y de todo lo que ha ocurrido con estos juzgamientos en Chile. Y por esto, estelares televisivos, noticieros y otros se han paseado, el psicólogo Eric Marín de la Dipolcar, se ha paseado Gonzalo Yusef, exdirector de la ANI, incluso han reposicionado al ex fiscal Peña, dando cátedras de quienes estarían supuestamente detrás de estos hechos delictivos. Detengámonos en ese punto. El ex fiscal Peña dice que quienes están detrás de estos hechos son los mismos imputados en el caso Bomba. Gonzalo Yusef, ex director de la ANI, dice algo similar, no de la forma tan directa como lo plantea el ex fiscal Peña, pero sí señala que serían los mismos organismos que podrían estar eventualmente detrás de estos actos. ¿Qué responde usted, que fue defensor en este caso? Los acertos de Peña y Yusef limitan con lo que pudiera ser una acción de injuria o calumnia. Están al límite. Y ojo, lo digo responsablemente. No es que precisamente hayan cometido el delito de injuria, pero están al límite. Porque ellos concluyen finalmente que tras estos bombazos, que han ocurrido hoy día supuestamente, serían los mismos personajes que Casoma, porque lo que ha ocurrido también es que los poderosos, a través de los medios de comunicación, han instalado un falso discurso. Los acusados en el caso Bomba fueron absueltos porque son inocentes, porque siempre lo fueron. No porque son medios inocentes, como se ha instalado. No por un defecto en la investigación. No obstante a los defectos en la investigación. No obstante a la falta de profesionalismo de las policías. Pero usted descarta cualquier tipo de vinculaciones en estos últimos actos, en estos últimos hechos, con respecto a las personas que estuvieron imputadas en el caso Bomba. Las personas que fueron imputadas en el caso Bomba, y esa historia se escribió, tal cual lo dijo el ministro de la Corte Suprema correctamente, se escribió un papel proceso como corresponde, no un papel de diario. El tercer tribunal oral y penal de Santiago dijo que, sin perjuicio que se habían configurado delitos de daño e incendio, no habían antecedentes para determinar participación culpable, para decir participación penal de estas personas. Por lo tanto, son inocentes. Que los medios los traten como medios inocentes o medios culpables, ya sea un tratamiento político, pero en los hechos... Ahora, el hecho de lo que sucedió con la detención en España de Mónica Caballero y de Francisco Solar, para muchos también levantó nuevamente la sospecha, y vimos también a las autoridades del gobierno, en ese caso, cuando estaba la administración Piñera, el ministro Chadwick, también planteando que íbamos en la línea correcta, y esto nos demuestra ese hecho. También vimos a Gonzalo Yusef en España en noviembre del año 2013, al momento cuando se produce la detención de Solar y Mónica Caballero, ¿verdad? Yo invito a quienes están escuchando esta conversación a que puedan leer el autoprocesamiento que se dictó respecto a Francisco Solar y Mónica Caballero. Se van a dar cuenta que esto, el relato, el libreto, es exactamente el mismo. Y lo que es más curioso aún, que esta es una copia fiel de lo que fue un relato que se instaló. Pero ese relato también se estaría sumando a la policía y lo que está sucediendo en España. Mira, yo la verdad que no tengo antecedentes para hablar de coordinación entre la inteligencia policial, pero lo que sí yo tengo antecedentes, porque lo he tenido a la vista, es que vaya que hay similitudes en el relato, en lo que es el autoprocesamiento, que pesa respecto de Solar y Caballero en España, con el relato que se ha instalado en Chile a partir del caso Bomba. ¿Que nuestro país podría tener una injerencia o podría haber podría haber entregado ciertas informaciones que podrían generar, de lo cual usted habla, hasta cierto relato de inculpar a esta persona? Esa sospecha se la generan a usted. Lo que yo le estoy diciendo es algo distinto. Hay similitudes importantes en el relato en Chile con el relato que hay en España. Y hay similitudes importantes también en el mismo relato que se instaló en Italia en la década del 90 con el fiscal Marini. El fiscal Marini, entre otros, la Guardia Civil Española, entre otros, han sido quienes han formado a nuestros fiscales y a nuestras policías. Por lo tanto, este libreto, cuando yo hablo, y digo porque este concepto se utiliza corrientemente hoy día en la política en Chile, ¿verdad? Cuando se habla del relato, vaya que hay similitudes en aquello. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que estudiar, porque lo que quiero agregar, finalmente también, o además,
es que aquí lo que hay es que las policías, a propósito de que trabajan con este mismo libreto, que es exactamente el mismo, yo he estado en 3 de los 5 juicios de la región metropolitana, en el primero, en el llamado caso Bomba, en tercer lugar en el caso de Hans Niemeyer y en el quinto juicio de Víctor Hugo Montoya Encina. Los tribunales, ¿qué le han dicho a las policías? Que ellos realizan una investigación sesgada, una investigación parcial, no ajustada a las bases mínimas de profesionalismo. Y eso lo han dicho los tribunales, no lo han dicho los defensores. También se ha planteado de que, o ha estado en evaluación, el tema de la capacidad que tiene la inteligencia por parte de las policías, y que ese sería el gran problema por los cuales no hay personas responsables de estos actos. Muy probablemente. ¿Qué considera respecto a ese tema? Yo afirmo que el problema de la mala educación en Chile afecta también a los institutos policiales y a la inteligencia policial en Chile. Nos hemos dado cuenta en los juicios. Fíjate que la inteligencia policial normalmente lo que lleva a juicio es pura especulación, basado en indicios, según ellos, pero que en el fondo ningún tribunal ha podido creer dicha versión porque son relatos, se lo han dicho, relatos sesgados, porque en el fondo la inteligencia insiste que trae estos atentados son los mismos, que está el anarquismo, el insurreccionalismo y en el último tiempo el mismo fiscal Raúl Bombán se encargó de señalar que también estaría el veganismo, lo que le costó que los veganos fueran a hacer una protesta a propósito de eso. Claro, es similar un poco lo que planteó y lo hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, el abogado Daza, que dice que hay una tesis preestablecida por parte de la policía y que justamente va en busca de esas pruebas y es ahí donde estaría el error dentro de la investigación. Yo creo que hay eso, yo creo que la policía tiene el mismo libreto, el mismo relato y son las mismas personas. Y en la medida que sean las mismas personas, el mismo relato, muy probablemente los resultados van a ser los mismos. Ahora, dado lo que usted me está comentando, dicho esto, ¿quiénes estarían detrás de estos bombazos, a su parecer? Mira, desconozco, porque no soy mentalista, soy abogado. Desconozco quiénes estarían detrás de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Yo sospecho que también pudiera estar en la mano de la inteligencia policial en ciertos eventos. Sospecho. Particularmente en los eventos, estos episodios más bien parecidos a un incendio que a atentado incendiario. ¿Usted quiere decir que la propia policía en algunos casos podría estar poniendo estos artefactos como una forma de... No sería la primera vez de la historia republicana que la policía actúa de esa manera, por lo tanto no es muy descabellado lo que estoy sosteniendo. ¿Y qué buscaría? La verdad que yo tengo la misma inquietud tuya y de mucha gente probablemente que está escuchando de cuál es el propósito de esta operación política que se instala desde el 13 de julio a la fecha, de casi 20 días, porque en el fondo si lo que quieren es reforzar o reeditar la ley antiterrorista, que lo digan como tal y que lo hagan. Pero no es necesario que instalen un falso clima, porque lo que quiero aprovechar también en esta invitación, porque si vamos a hablar de terrorismo en serio, por favor, refirámonos entonces, como todos sabemos, a los chicos cabezas partidas en Gaza, producto de los bombardeos, refirámonos al maltrato de los niños en el Gualmapu, y así suma y sigue a distintos episodios horrorosos que nuestra humanidad ha conocido y sigue conociendo. Entonces, instalar la supuesta presencia del terrorismo en Chile, ¿de parte de quiénes? De quienes efectivamente formaron parte de un gobierno cuya política de Estado fue el terrorismo de Estado, no fue la dictadura. ¿Para usted no hay terrorismo en nuestro país? Yo creo que en buena hora todas las personas, sin lugar a duda, que dormimos tranquilos y nos levantamos tranquilos en lo que dice relación con la inexistencia del terrorismo. Las desigualdades son otro tanto y hay que tratarlas como tal. Ahora, ¿usted cree que, y muchas de las investigaciones también, que también por ejemplo tuvo el juez, el fiscal Armendáriz, dicen que habrían ciertas organizaciones que tal vez no tienen una organización, una jerarquía más bien, ni un cierto financiamiento, pero sí hay, podríamos decir, un sentimiento común, una cierta empatía que tiene que ver con manifestarse contra el sistema, podríamos decirlo, porque las bombas muchas veces están puestos en algunos lugares que representan justamente el poder político o el poder económico. ¿No podría también estar detrás esto? Mira, pudiera ser, pero ya lo conversábamos en la antesala de esta conversación, particularmente lo que ocurrió en el metro Los Dominicos. Lo curioso que ese atentado explosivo no tiene adjudicación. Si no tiene adjudicación, lo han dicho los mismos policías de la Dipolcar en los juicios, le falta una de las fases para que se concrete el plan terrorista, que es la fase de difusión. Por lo tanto, no estaríamos presencia de un delito terrorista, según lo ha dicho la propia policía del año 2005 a la fecha. Entonces, hay un montón de antecedentes y por supuesto que no es el momento... Por eso no es un hecho terrorista a su parecer, porque finalmente no hay un grupo que se lo adjudique. Porque además tampoco tiene como propósito generar un temor justificado en la población al tenor de lo que establece la ley 18.314, que es la actual legislación vigente. No obstante, a los defectos que tiene también nuestra legislación, pero ese es un tema que le corresponde. Pero un bombazo en el metro en una hora en la cual estaba en funcionamiento, en un lugar público donde podría afectar a civiles, ¿no busca justamente generar cierto temor en la ciudadanía, a su parecer? Mira, sería interesante ver las estadísticas si efectivamente el metro de Santiago no siguió siendo utilizado fundamentalmente por los más pobres, que son quienes circulan en esas estaciones a esa hora del día. El metro informa que su funcionamiento sigue tan igual.
Por lo tanto, no hay un temor en la población de que el metro va a explotar. Yo creo que eso ha sido instalado irresponsablemente y también intencionadamente por parte del poder político para un propósito que hasta aquí no ha sido develado. Y si no son actos terroristas o actos que buscan infundir miedo o llamar la atención, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Actos políticos? Mira, la verdad, y sin querer correrme de la respuesta, no me corresponde, yo no sé quiénes son los autores, tampoco me corresponde a mí el juzgar esa conducta. A mí lo que me ha correspondido en ciertos casos es defender a personas que han sido imputadas de determinados delitos. Y fíjate que lo curioso, que aún para muchos soy el abogado de casi de las bombas, eso no es así. En el caso Bomba fueron todos absueltos por inocentes. El quinto juzgamiento, que es Víctor Montoya Encina, un chico de 24 años que estuvo 1 año y medio privado de libertad por esta famosa ley antiterrorista y los testigos reservados, resultó ser absuelto en el Tribunal Oral Penal de Puente Alto hace pocos días. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Oral Penal de Puente Alto? Lo mismo que lo ha dicho en los 4 juicios anteriores, que hagan bien la pega y que en el fondo no pueden seguir investigando con este sesgo que tiene la policía, que serían los anarquistas, insurreccionalistas y ahora los veganistas. Abogado Rodrigo Román, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.